Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de Primera de Timoteo 5. Hoy nos toca el verso 17, recordando que estábamos hablando en el estudio anterior. Decíamos que el verso 16 dice: si un creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, ¿verdad? Pablo, hablando con Timoteo, le habla de que las viudas debían tener una edad más de 60 años para ser ayudadas en las iglesias. Aquí ahora nos habla de los ancianos y nos dice el manual siguiente, 5:17: los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿verdad? Entonces dice el 18: pues la escritura dice: no pondrán bozal al buen que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no beba agua, si no usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se le descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bueno, aquí continúa, ¿verdad? Pablo hablando con Timoteo y le habla, entonces en el verso 17, le habla, perdón, le habla acerca de los ancianos, ¿verdad? 17. Y el tema del día de hoy es honrar a los ancianos. Y realmente Pablo le dice en el 17, los ancianos merecen ser dignos de doble honor, deben gobernar bien, deben recibir respeto y compensación económica que normalmente recibía el obrero que atendía la predicación y la enseñanza, ¿verdad? Podemos ver a Filipenses 2:29, Romanos 12:8, Hechos 28:10. Realmente los ancianos de una congregación, ¿verdad? Él le pide que gobierne bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, que lo ayuden lo más posible, ¿verdad? Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, porque son personas dedicadas ya a la palabra, y por eso está estipulado dentro de lo que es la ayuda en la congregación local, ayudar a los ancianos, como igual que a los evangelistas. Hablamos de la viuda y de los hermanos fieles, hablamos de eso. Dice el verso 18: pues las escrituras dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí Pablo lo que está, ¿verdad? Está mencionando a Deuteronomio 25:4, Mateo 10:10, Lucas 10:7, Primera de Corintios 9:9, Levítico 19:13. Entonces, dice el verso 19: contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Miren la importancia que es los ancianos en una congregación. Entonces dice: contra un anciano no admitas acusación, no importa lo que digan, si no hay 2 o 3 testigos. Lo que él dice: cuando alguien acuse a un líder, pídele, o sea, a un anciano, que presente a 2 o 3 testigos. Si no lo hace, no le preste atención. Deuteronomio 19:15. Una acusación contra un anciano no debe ser tomada en consideración a menos que está respaldada por 2 o 3 testigos.
debemos recordar que aquellos que corrigen a otros siempre tienen enemigos. Wow, realmente Pablo era excepcional. Como él sabe de que un líder mayormente tiene personas que le adversan, entonces le dice, no admita acusación, a menos que no haya 2 o 3 testigos. Entonces debemos recordar que aquellos que corrigen a otros siempre tienen enemigos y que la disciplina deben basarse en los hechos, no en la murmuración. Para poderlo poner en disciplina, debemos de averiguar bien para ponerlo, porque al estar al frente como líder, el anciano va a tener siempre muchas personas que lo adversen realmente. Dice el verso 20 del 5 aquí, de 1 de Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, tú no lo vas a dar aparte, no. A un anciano que persiste en pecar, no lo jale aparte y que no, tú lo reprendes delante de los demás para que los demás miren, ¿verdad? Cómo se está haciendo la cosa. Si alguno de los líderes sigue pecando, corrígelo ante toda la iglesia para que los demás tengan miedo y no hagan lo mismo. Tito 1:13, Deuteronomio 13:11. Disciplinar en público, mi querida, a los ancianos que pecan sirve de advertencia a los demás. Cuando un líder comete una falta y se disciplina delante de los demás, pues los otros, ¿verdad? Y los mismos miembros dicen, espérate, pero si a él le está pasando esto, imagínate si yo también hago algo. Pero hoy en día mayormente, donde hay ese tipo de, que hay líderes, que hay mayormente se hace aparte, como porque la Biblia habla también de depender un hermano, de hermano a hermano, pero ya Timoteo, como líder en esa congregación, tiene que hacerlo de esa manera. Entonces, disciplinar en público a los ancianos que pecan sirve de advertencia a los demás. Dice el verso 21: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, la cosa clara. Dios y Jesucristo y todos los ángeles que Dios ha elegido están escuchando lo que te voy a decir, o ese todo lo que te he ordenado hacer, y ser justo con todo sin tener favoritismo, parcialidad. 1 Timoteo 6:13, 2 Timoteo 2:14. Dice el verso 22: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro. O sea, ten mucho cuidado. Antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien. Porque si esa persona, hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Tú mismo debes apartarte del mal. O sea, ten mucho cuidado a quién tú vas a imponer mano, como para que dirija a ser uno parte de los líderes. Hechos 6:6, segunda de Timoteo 1:6, Efesios 5:11. Recordemos que Timoteo, la mano le fue impuesta por Pablo y Timoteo tenía autoridad. Entonces, dice el 23: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Realmente, como casi siempre está enfermo del estómago, no beba solo agua, sino un poco de vino. 1 de Timoteo 3:8. Dice el 24: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Algunas veces, dice Pablo, podemos darnos cuenta de que una persona está en pecando, aún antes de que se le juzgue, pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Dice el 25: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Lo mismo pasa con las buenas acciones, dice Pablo. Algunas se ven con facilidad, pero otras no. Sin embargo, ninguna de ellas quedarán ocultas. Pablo le exhorta a que realmente se mantenga firme a Timoteo, y que realmente le habla de que no sea parcial, no se parcialice con nadie. Mire, el liderazgo cristiano, porque muchas personas quieren ser líderes de la iglesia, no miembros, no, ellos quieren estar dirigiendo,
Pero el liderazgo de la iglesia hay que trabajarlo. Según su mismo trabajo se va ganando, la misma iglesia va mirando, ¿verdad? Entonces el liderazgo cristiano debe ajustarse a las exigencias escriturales. El liderazgo cristiano se tiene que basar a la exigencia de la escritura, que aquí se dan manteniendo que la estabilidad en las cosas básicas de la vida y el fundamento de la fe. Todo liderazgo, mi querido, mi querida, debe fundarse en la motivación del servicio. Y porque hoy en día el líder para mandar, para esto, del servicio, del servir, y debe mantener el orden cristiano en la iglesia. El pueblo de Dios debe orar constantemente por aquellos que tienen autoridad y responsabilidad sobre la iglesia y también en la sociedad. La importancia de la oración, de orar por los líderes mundiales, por los líderes de la iglesia, por todo, orar por todo, realmente. Y sobre todo, dar gracias a Dios por todo. Vamos a dejarlo ahí para entonces venir con lo que es el capítulo 6 de Primera de Timoteo, donde nos habla ahora de cómo servir a los superiores y honrarlos. Honrar a los superiores, cómo servirle. Gracias por su sintonía. Espero que usted haya tenido apunte y apunte todo lo que hemos dado aquí. Y hoy estuvimos en Primera de Timoteo, desde el 17 al 25, donde hablamos de lo que es los ancianos, hablamos de los ancianos, de cómo debe, ¿verdad? Uno tratarlo y honrarlo. Pero realmente, y no dice Pablo que no admita acusaciones contra los líderes, contra los ancianos, a menos que no tenga testigos, por esto de que al estar en esa posición siempre van a tener personas que la adversen. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.